Bien, siempre estas clases, bueno, antes de partir la clase de pensamiento y diseño, voy a pedirle a Dios que me ayude a hacer esto lo más claro posible, Señor, que sea de bendición para toda la familia, para gloria suya, Señor Jesucristo, y que todas las familias puedan encontrar reposo y bendición en la plataforma, en todas las cosas que tú permites que se hagan mediante tu gracia y tu gran misericordia. En tu nombre, Señor Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Amén. Quería comentarle a todas las personas que de repente yo veo los grupos de WhatsApp, por lo menos para Chile, y esto es cortito un mensaje que los exámenes libres son un trámite, ¿ya? Los exámenes libres son un trámite de regulación. En diferentes países, en México también existe eso, que hay familias que dan a veces una sola prueba y quedan con toda la educación de primaria y educación básica regularizada. El objetivo de padres educadores es que ustedes se fortalezcan como familia educando en casa como un proyecto educativo y tienen que entender que los exámenes libres son un mecanismo para poder regular a un alumno, para poder nivelarlo y que quede regularizada su situación académica. ¿Ya? Un examen libre de básica no tiene ningún valor futuro, por lo tanto, si su hijo pasa con un 4 y da exámenes libres todos los años, o pasa con un 7, da exactamente lo mismo. Lo que más importa en realidad es cuánto está aprendiendo su hijo y cómo va desarrollando sus habilidades sociales con su propia familia, cómo soluciona los conflictos, atendiendo todo ese tipo de cosas, que esas son las que realmente importan, ¿ya? Entonces, yo con mucha humildad creo que esta es la mejor manera de enseñar, la que está en Padres Educadores, y mediante este video que después va a salir en YouTube y está editado, invito a todas las familias del mundo que hablen castellano o español, eh, pueden aprender en Padres Educadores con nosotros. ¿Ya? Eso les quería decir, así que no se aflijan con los exámenes libres porque me parece que es poco honesto estar en los grupos de WhatsApp y poner nerviosas a las familias con los exámenes libres. Y siento que hay madres que solamente están ahí para lanzarte un link con 18.000 enlaces para descargar 20 millones de gigabytes, que realmente es imposible que puedas educar así a tus hijos en casa porque no estás concentrada ni concentrado solamente haciendo eso en la casa. Hay un montón de actividades, entonces yo necesito profesionalizar esa enseñanza, hacerla eficiente y eficaz. Y para eso está Padres Educadores. Es decir, no quiero que las familias hagan un trade-off. Es decir, no quiero que hagan una pérdida. No quiero que digan, Dios, tengo que sacar a mi hijo por el bullying y voy a tener que enseñar en la casa. Y no me siento preparada para eso, preparado. No estamos preparados como familia. Y pienso que mi hijo va a tener que perder nivel académico, pero va a ganar un corazón más sano y se va a criar mejor. Lo que yo les garantizo es lo siguiente, que van a tener un corazón más sano y mejor en la casa y académicamente van a ser mejores que los niños que están yendo al colegio. Ustedes no van a hacer ninguna pérdida, no están perdiendo nivel académico para ganar un nivel de tranquilidad espiritual para sus hijos mayor. No, todo lo contrario, van a superar con creces la parte académica y van a desarrollar mucho mayor el nivel espiritual con sus hijos. Así que uno, olvídense del tema de los exámenes libres, son un trámite, no va a venir nadie a apuntarles con la pistola ni llevarse a sus hijos a algún centro ni nada por el estilo. Ustedes son dueños de sus hijos y hoy tienen toda la capacidad para poder llevar a sus hijos a trabajar a la NASA, a lanzar cohetes, a hacer todo ese tipo de cosas en Padres Educadores. No existe una cuestión de límite acá, ¿ya? Y pensando siempre en qué va a pasar de aquí a 5, 10, 15 años con respecto a la actividad laboral, a la economía, al mercado, cómo va a estar. Eso es sumamente importante. Aquí no es que vamos a estar afanándonos en 50.000 gigabytes de PDF y haciendo 18.000 guías y viendo que es como nuestra meta aprendernos la tabla del 7, ¿ya? Que es súper importante, es una herramienta aprenderse ese tipo de cosas, pero no es el fin. Nadie te va a contratar porque te sabes 7 por 8, 56. Tú vas a desarrollar negocio y vas a aprender porque vas a adquirir otras habilidades. Y como entendemos hacia dónde va todo este tema, es que es importante aprender ciertas habilidades. Y por eso esta clase, que es la número 2, para los que no están recién viendo, hay una clase número 1 que está en YouTube, en el canal de Padres Educadores, que dice clase número 1, pensamiento de diseño, y esta es la clase número 2. ¿Y qué es el pensamiento de diseño? Una metodología súper antigua que se formalizó hace unos 15 años atrás en las universidades de Stanford y me he dado cuenta que se utiliza mucho y hoy en día es casi una normativa en las universidades de Inglaterra. ¿Por qué? Porque es una metodología que te define a pensar cómo encontrar soluciones. Y
y está enfocado esto en ahora, en la primera parte que vamos a ver del enfoque, va a ser un enfoque relacionado con el mundo de la casa misma, de la educación que tenemos en la casa. ¿Ya? Así que voy a pasar a compartir pantalla. Denme un segundo, por favor. Bastante, la clase número 1. Así que si alguien quiere hablar, me levanta la mano, me manda un mensaje para que no active los micrófonos porque, perdón, se me hace muy difícil después poder editar y sacar los ruidos de fondo, porque no me doy cuenta hasta que veo el video de que está lleno de ruidos de fondo. Bien, el objetivo de esto es para reimaginar la educación en casa. El poder del pensamiento de diseño para formar hijos creativos, críticos y felices. Vamos con la siguiente. Reimaginar la educación en casa. Este del pensamiento de diseño está para esto. ¿Ven? Acá tenemos una familia que es el equipo, papá, mamá, los hijos. Esto es el núcleo de la sociedad. Aquí está. Entonces, este equipo es el que tiene que compartir y educarse y sociabilizar entre sí. ¿Ya? No es menester que ese niño no sociabiliza con otros niños en un colegio, porque realmente no hay tiempo en el colegio para sociabilizar mucho, y, y ni siquiera entre los papás se sociabiliza mucho. Recuerden que ustedes están en una reunión de apoderados donde la mayor parte del tiempo están viendo cómo juntar fondos para un paseo de fin de año, quienes han estado en el colegio. Así que tienen que sacarse el colegio de su mente y pensar que ustedes tienen un pequeño equipo de desarrollo de edificación académica y espiritual en su casa. Entonces, el poder del pensamiento de diseño para fomentar hijos creativos, críticos y felices. ¿Dónde? En la familia. Y una de las cosas que vamos a ver ahora va a ser el definir. En la clase anterior vimos lo que era la empatía, empatizar. Y en la clase anterior también definimos los 5 puntos que tienen que ver con el pensamiento de diseño, que es una estructura de cómo yo pienso para poder encontrar una solución. Me puede servir para un negocio, me puede servir para ayudar a los demás. Tiene infinidad de aplicaciones, pero es súper fundamental entender esto porque esto va a ayudar mucho. Definir. La primera fue empatizar, que la vimos en la clase número 1. Ahora viene definir y dice que formula claramente el problema real desde el punto de vista del usuario. ¿Ya? En este caso, nuestro usuario, en estos textos que están acá más abajo, es Jorge. Y veamos lo que dice. Dice, a partir de lo que descubriste, entonces vemos que definir dice, a partir de lo que descubriste, define un desafío inspirador. Una vez de Jorge, en vez de Jorge no quiere estudiar, que fue lo que vimos en la clase anterior, dices, ¿cómo podemos ayudar a Jorge a disfrutar las matemáticas al conectarla con sus intereses reales? ¿Por qué los niños no aprenden? Por 2 cosas. Una, hay una que es fundamental que se llama, yo la diría como la variable de la edificación, que el niño necesita a alguien que lo esté estimulando de manera positiva, un refuerzo positivo de las cosas que va haciendo y mostrándole los logros y viendo esos logros. Si hace un dibujo, es el mejor dibujante, lo que vaya haciendo, que lo vaya potenciando. Siempre en la manera al tiro positiva. No busque los detalles, no busque las mejoras. Lo que están haciendo ellos está súper bien, un refuerzo positivo. Y la segunda variable que aquí viene, que es súper importante, que los niños, si no están aprendiendo algo que tenga que ver con sus intereses, con lo que les gusta, van a aprender cero, cero. Por eso nosotros estamos realmente ahí en la cresta de la ola, disfrutando y gozándonos de esto, de toda esta herramienta que es Padre Educadores, porque nosotros podemos enseñar con esas 2 variables como quieren los mejores colegios de Inglaterra. Porque Inglaterra hizo una evaluación sobre, voy a enseñarles a los niños esta materia y voy a enseñarles a estos niños la misma materia, pero de acuerdo a sus intereses y preferencias. Por lo tanto, un profesor de colegio, atendiendo una cantidad muy pequeña de niños, como vendría siendo una mamá con sus hijos, logró niveles de asimilación y competencias de esa materia sobre el 90%, mientras que el otro profesor con niños que le enseñó la misma materia, pero sí los intereses de esos niños, fue cero, cero. Por eso tenemos niños que están en cuarto medio y no saben dividir, o no entienden qué son las fracciones, porque todo se enseña de la manera que no corresponde, que no está dentro de los intereses del niño. Entonces, los que se salvan son un grupito pequeño que van adaptando ciertos conocimientos y al final terminan puliendo eso y aprendiéndolo en la universidad. Pero todas esas cosas que se aprenden muchas en la universidad ya se pueden saber en la etapa de los niños que están en primaria, en secundaria, o para México la preparatoria.
Por lo tanto, ahora vamos a aprender a definir el problema dentro de esta forma de pensamiento. Y lo vamos a asociar con dos ejemplos. Primero, quiero ver este tema desde el punto de vista de la casa, de lo que nosotros vivimos, porque nosotros enseñamos en casa, ¿ya? No tenemos a nuestros hijos en colegios particulares y esta plataforma no está hecha para yo convencerlos y persuadirlos de que la usen y yo teniendo a mis hijos en un colegio particular, ¿ya? Como funciona con el 99% de todas las plataformas y la oferta homeschool que existe. Entonces yo les digo que vamos a definir el problema. Y esto se llama camino de claridad. Cómo discernir desafíos educativos en casa con mente, corazón y fe. Nosotros empatizamos primero, como lo vimos en la clase 1, y la segunda es saber definir el problema. Si yo no sé definir el problema, no voy a poder seguir con la tercera parte, que es las ideas. Y menos con la 4, que es prototipar, y menos con la 5, que es la evaluación. Esto es súper importante, el punto 2. Y aquí es donde siempre hay baja eficacia en esto. Siempre tenemos que ver que detrás de cada frustración de mi hijo hay una oportunidad para conocerlo mejor y guiar su corazón. Paso 1. Yo les digo que recuerden la clase de la empatía. Piensa en una situación concreta que observaste en tu hijo. ¿Qué significa esto de la empatía? Que yo me pongo en el lugar del otro. Más que ponerme a criticar, me pongo en las circunstancias de la otra persona. ¿Qué le costó? ¿Dónde se frustró? ¿Qué dijo que le aburría? ¿En qué momento brilló o se entusiasmó? Entonces, escribe una frase que lo resuma. Ejemplo, mi hijo se frustra cada vez que tiene que escribir más de un párrafo. Entonces yo estoy definiendo el problema. En este caso, desde el punto de vista de la educación en casa. Después vamos a ver otro caso, que es un caso que he conocido, que tiene que ver con realizar una solución para un problema empresarial. Pero para que se den cuenta ustedes de que el pensamiento de diseño es una forma de pensar que tiene que estar asimilada y es un hábito en todos los que estamos aquí en el Club Padre Educadores, porque nosotros estamos aspirando a qué cosa. ¿Cuál es nuestro foco? Ser top 10. Nosotros no estamos pensando si cumplimos o no con el Mineduc. Chile está en el lugar 52. Nosotros queremos ganarle a Singapur, a Japón, a Suiza. ¿Se entiende? Así que no se achiquen porque esa gente no nació más inteligente que nosotros. Lo que pasa es que están desarrollando la metodología que sí funciona. Eso es todo. Nada más. Vamos al paso número 2. Encuentra el núcleo del problema. Hazte estas preguntas. ¿Qué necesidad real hay detrás? ¿Qué dificultad técnica, emocional, de motivación o de entorno? ¿Es una dificultad técnica? ¿Hay algo emocional? ¿Hay un tema de motivación? ¿El entorno no es el adecuado? ¿Qué valor o aprendizaje se ve afectado? Entonces uno tiene que redactar el problema desde el punto de vista del niño. Desde el punto de vista del niño. Porque yo empatizo y me pongo en su lugar. Me cuesta escribir porque tengo muchas ideas, pero no sé cómo ordenarlas. Entonces un niño que está escribiendo y yo estoy definiendo el problema. Es decir, te cuesta, y uno va conversando con el niño y después de esa conversación ha definido el problema, que estamos en el punto 2. La primera fue empatizar, estoy aprendiendo de mi hijo, y la segunda defino cuál es ese problema. Me cuesta escribir porque tengo muchas ideas, pero no sé cómo ordenarlas, siempre desde el punto de vista del usuario. No importa lo que yo pienso, lo que estoy tratando es de hacer la bajada de esa empatía en la definición concreta del problema. Ni siquiera entregar la solución, simplemente en definir el problema. Punto 3, el paso 3, redacta el desafío como una pregunta. Usa la fórmula. ¿Cómo podríamos para abrir caminos creativos? Entonces, usa la fórmula ¿cómo podríamos para abrir caminos creativos? ¿Cómo podríamos ayudar a mi hijo a organizar sus ideas antes de escribir? ¿Por qué? Porque teníamos eso, estamos definiendo el problema. ¿Cómo podríamos convertir la escritura en algo que disfrute? ¿Cómo podríamos transformar el momento de escribir en una experiencia más relajada y creativa? ¿Cómo podríamos? ¿Cómo podríamos ayudar? Estamos definiendo el problema. ¿Ya? Número 4, paso 4, sumamente importante, que hay que estar orando. Pide sabiduría a Dios para acompañar a tu hijo con amor y creatividad. Educar también es formar el corazón. Así que esto es sumamente importante, que ustedes estén enseñándoles a sus hijos
Y siempre pedirle a Dios que les dé sabiduría y que les ayude, porque cada familia es distinta. Y no se trata de que los métodos educativos sean distintos, sino que las necesidades que manifestamos a Dios por medio de su Hijo Jesucristo, todas nuestras cargas son sostenidas por Él. Entonces, sumamente importante que oremos a Dios, porque el Creador de todas las cosas es nuestro amigo y quiere ayudarnos y quiere ayudar también a nuestros hijos. Entonces, el punto 4 es sumamente importante para que vayamos encontrando la luz en este camino. Y el punto 5 es sumamente importante, que es comparte y recibe retroalimentación. Conversa con otros padres de la comunidad de padres educadores o anota en tu diario. Una nueva mirada puede darte claridad o inspiración. ¿Cómo podríamos compartir ese cómo podríamos para ir definiendo mucho mejor el problema que tiene mi hijo, al cual tengo que ayudar porque es como mi usuario, a quien yo tengo que darle en esta elaboración de pensamiento de diseño la siguiente etapa que tiene que estar bien definida, esta que es definir el problema, que la siguiente son las ideas para poder llegar a darle solución al problema que él tiene, a lo que le está causando dolor, a lo que le está causando el problema. Entonces, si ustedes después repasan este video y van viendo los pasos, lo pueden ir haciendo en conjunto con sus hijos, en familia. Quiero mostrarles lo siguiente. Ahora, hay un caso que nosotros vimos el año pasado que es de Don Raimundo, y para los que no hayan visto esto, denme un segundo, por favor, que voy a colocar acá. Ya, yo les voy a definir a Ikiben a una persona que está revisando unas uvas. Entonces nosotros tenemos el caso, ahora vamos a ir a un caso práctico, ¿ya? Del pensamiento de diseño. Después ustedes pueden repasar el video y esto les va a ayudar mucho. Caso práctico de definir bien un problema. Ahora vamos a ir a un asunto fuera de nuestra casa, de nuestros hijos. Y tenemos el caso de don Raimundo, que es un agricultor que ustedes están viendo en la foto, es un ejemplo tipo, eh, que tiene problemas con sus uvas. Algunas uvas están eh, más secas, otras se pudren por mucha humedad. Y don Raimundo nos contó en la primera parte que ese era su gran problema, el tema de sus cosechas de uvas. Y una de las cosas que nos explicó es que su metodología para medir la humedad era enterrar una varilla para saber qué tan húmeda estaba la tierra o qué tan seca estaba la tierra. Entonces, ¿por qué definir bien el problema? Tenemos el caso de don Raimundo, ¿cierto? Que nosotros tenemos que conectar con don Raimundo en la primera parte de la empatía y cuáles son sus necesidades reales que él tiene. Entonces, muchas veces como padres vemos solo lo que no funciona, ¿ya? Si volvemos a la parte de la casa, vemos a la parte de que nuestro hijo se frustra, que no aprende rápido, que no le interesa algo, pero si queremos enseñar de verdad, necesitamos ver qué hay debajo del problema, ¿ya? ¿Qué le duele, qué le complica, qué lo motiva? ¿Se entiende? En el caso de don Raimundo, al principio parecía que su problema era el método del alambre, era ineficiente. ¿Ya? Cualquiera podría decir, ¿sabe qué, don Raimundo? Su método no sirve, el del alambre. Pero cuando empatizamos y escuchamos con atención, descubrimos el verdadero problema. No tengo forma práctica y confiable de saber cuando mis parras necesitan agua. Eso es. Ahí, en esta cosa, vuelvo a repetir, uno tiene que descubrir cuál es el problema. Si yo uso la mente tradicional humana, ¿qué va a pasar con mi hijo? En vez de consultar, preguntar qué le está afectando, qué le duele, qué le complica, aquí me voy yo, como en el caso de don Raimundo y el alambre. ¿Ah? El método del alambre es ineficiente. ¿Cómo un caballero va a andar metiendo el alambre ahí dentro de la tierra y si tiene 5.000 parras, imagínense, va a estar cuántos días revisando cada una de las parras, no alcanza en un día, eso no sirve. Entonces lo mismo podemos ver nosotros con nuestros hijos. No, nuestro hijo se frustra, no aprende rápido, no le interesa algo. Pero ¿qué es lo que tenemos que meternos? Meternos a empatizar con el caso y definir bien el problema. Es decir, el problema de don Raimundo en este caso no es que sea ineficiente su método, sino es que él no tiene una forma práctica. Uno se tiene que ir un poco más arriba y definir que no tiene una forma práctica y confiable de saber cuándo mis parras necesitan agua. ¿Ya? Esa frase es más clara y honesta y que nos permite buscar soluciones centradas en lo que realmente él necesita. En este caso, don Raimundo tenía ese problema, el problema de las parras, el problema de que las parras se le podrían. Si están un poco perdidos, no importa, porque cuando ven el video número 1 que está en YouTube, van a quedar más claros viendo este segundo video. Una de las cosas de cómo tenemos que aplicar esto. Al educar en casa, ¿cierto? Nos vemos enfocados en que aprenda a leer.
o que entienda las matemáticas. Pero si definimos mal el problema, creamos soluciones que no funcionan o que frustran a nuestros hijos. Por ejemplo, alguien podría decir, mi hija odia leer. Suena como un problema sin salida. Pero si yo defino mejor el problema y digo, mi hija se frustra porque no entiende bien lo que lee cuando hay muchas palabras difíciles, entonces sí podemos actuar con sabiduría y darle solución a ese problema, porque he definido bien el problema. Yo podría definir que el problema de don Raimundo era que el sistema de medir con las varillas no sirve, pero el problema real de don Raimundo es que él necesita definir cuál es, en pocas palabras, lo que él necesita es una forma práctica y confiable de saber cuándo las parras de él necesitan agua. Entonces uno puede tener una visión sesgada de definir el problema. ¿Cuál es el problema tuyo? Es que mi hija odia leer. Ese es un problema, es un problema sin salida. Pero ¿cómo definimos mejor? Empatizando con la niña, hablando con ella, con nuestro hijo, por qué no le gusta, qué es lo que está pasando, estando con ella, ¿no? Ese tipo de relación es la que se busca acá en Padres Educadores. Porque sería re fácil si tienes dinero, contrata un colegio online y ahí la pones frente a la pantalla, aburriéndose de aquí a junio, y en vez de invertir en este tipo de cosas que son cosas del día a día, y te evitas problemas futuros de que no entiende, que no progresa, que quieres tirar la toalla porque mi hijo no está aprendiendo, porque trajiste el colegio a la casa y pretendiste que comprando un colegio online y haciendo guías, tu hijo realmente iba a aprender. Y si ahora lo que estamos haciendo nosotros es construyendo a nuestros hijos, entonces es importante que aprendamos a definir y que ellos aprendan a definir cuál es el problema. Es decir, el problema no es que mi hijo odie leer, sino después de empatizar con él, voy a definir que él no le gusta leer porque no entiende bien, porque hay muchas palabras que son difíciles. ¿Se dan cuenta que yo entendí esa parte mucho mejor, definir el problema? Por lo tanto, cuando yo defino bien un problema, puedo pedirle al profesor, ¿sabes? Al de lenguaje. Estoy, por ejemplo, en cuarto básico, tercero básico, sexto. El curso que sea. Y me presento con mi nombre. Soy mamá, me llamo tanto. Soy papá, me llamo tanto. De tal, de mi hijo que se llama y tiene tal edad. Y sabe que he encontrado el problema que él no le fruta leer. Porque no entiende bien lo que lee porque hay muchas palabras difíciles. Tú podrías darme un texto, una actividad donde tuviera palabras fáciles que le gustara leer. Punto. Te digo además que a mi hijo le gustan las historias de aventuras de caballeros de la Edad Media. Perfecto. Por lo tanto, yo he definido ese problema frente al profesor. El profesor me va a generar un texto que está relacionado con los gustos de mi hijo, con el problema de mi hijo, y voy a tener un texto que mi hijo va a disfrutar y va a gozar leer. Y sobre todo va a ser en familia porque va a ser un texto preciso, un texto que me va a permitir desarrollar la comprensión lectora. Espero que esto que yo les acabo de decir les ayude en sacarle provecho a los profesores en esta actividad. Para el que se esté conectando y vea por primera vez este video, Padres Educadores es un colegio. Aquí está. Si ustedes colocan Google, ya, padreseducadores.cl, van a aparecer todas estas. Aquí está el sitio web. Miren, ya está la clase número 1. La clase anterior ya está puesta. Y van a entrar acá. Que Padres Educadores, por gracia del Señor Jesús, la mejor comunidad y plataforma del mundo para la educación en casa. Aquí, en este lugar, deberían estar todas las familias cristianas educándose en casa al mismo nivel académico de los mejores colegios del mundo. Esto funciona gracias a un esfuerzo familiar y a las ofrendas que dan los hermanos, las familias que se integran a este club, a esta comunidad. Entonces yo les pido mediante este video que ustedes promuevan este sitio por misericordia hacia los niños. 1, para que salgan del colegio. 2, para que tengan una educación de primer nivel académico. Y 3, para fortalecer la educación en familia y fundamentada en Cristo. Una palabra de Cristo en medio de las tareas fortalece el corazón de nuestros hijos mucho más que a los adultos. Todo esto, todo esto lo he visto con mis ojos. Puedo dar testimonio de eso. Y he sentido eso maravilloso del Espíritu Santo obrando en mis hijos. Cada actividad que se realiza aquí en Padres Educadores siempre está fundamentada en la Escritura y se relaciona con la Escritura. Por lo tanto, eso da un
una alimentación en el corazón de nuestros hijos muy potente. Nosotros vivimos la educación en casa, igual que ustedes. Y yo los invito porque es el momento de que todos los niños puedan vivir esto, esta bendición, y no solamente los niños, sino también los papás, las mamás, de que puedan aprender a un alto nivel y sin ofuscarse, sin sufrir esto de educar, sino que sea un privilegio y que sea un gozo. Así que hoy es el tiempo y queda poco tiempo. Así que este es el momento en que yo invito a todas las familias. Ya, dicho esa tanda, yo voy a hacer el ejercicio de volver a entrar porque tú estás viendo esto y de repente te conectas y dices que no sabes entrar o que no puedes entrar. Entonces tú entras acá a mi cuenta, yo ya entré, si no estás, tú te registras con los datitos que te llegó, con los datos que te llegó al correo electrónico, cuando tú te contactas acá en este WhatsApp que está aquí, tú me escribes a mí, ¿ya? Y yo te voy a hacer algunas preguntas que tú me tienes que responder con sinceridad. Tú te vas a registrar, te va a llegar un correo, yo te voy a escribir, te voy a mandar unos datos y tú vas a entrar a mi cuenta y vas a entrar ahí y vas a poder registrarte, hacer en la última parte que queda de la plataforma, aquí en mi cuenta. Luego puedes ir a cursos y aquí de seguro te va a aparecer que tú tienes que apretar acá, refrescar, ¿ya? O aprietas F5. Tú refrescas, en algunos navegadores no es necesario, en otros sí es necesario, ¿ya? Y si no te aparece y tú te registraste, aparece refresca. Así que lea todo lo que está aquí y tú que estás recién partiendo, te aconsejo que veas estos videos que están acá, que son sumamente importantes, que los veas, si no, vas a seguir preguntando en el grupo dónde están los libros porque quiero imprimir mucho PDF, porque tengo aún PDFitis, ¿ya? PDFitis es esa enfermedad que tenemos todos los que partimos con la educación en casa, que necesitamos tener 300 enlaces y 200 gigabytes llenos de libros, y pensamos que si tenemos el último libro del Mineduc, estamos a la vanguardia. Pues yo creo que entre más cercano es al año actual del libro del Mineduc, más ideologizado está. Yo no quiero que mi hijo tenga ideologías del mundo. Quiero que mi hijo aprenda lo académico y lo mejor del mundo. Y ya hay otros videos que yo ya les expliqué que están ahí en Padre Educadores, que ustedes pueden entender diferentes pruebas como la PISA, la PIAC, y hay un montón de conceptos que están ahí en esos videos que son importantes que ustedes los tengan porque van a entender y empatizar con aquellas personas que están en contra de la educación en casa, para que ustedes entiendan y empatizan de por qué razón ellos están en contra. Eso van a estar ustedes en los otros videos y se van a dar cuenta por qué. Ustedes entran acá a curso, lean todo lo que está acá, y ustedes tienen aquí primero cuarto básico o segundo educación general básica. Están diferentes formas de escribir para que se entienda: secundaria, segundo de secundaria para algunos países, octavo básico para Chile, noveno de educación general básica, por ejemplo, en Ecuador, o como lo tiene, por ejemplo, México, que está segundo medio de Chile, cuarto de secundaria para otros países, primero BGU, por ejemplo, Ecuador, o la primera de prepa, de preparatoria de México, ¿ya? Está ahí escrito para que de diferentes países se sepan ubicar acá, y aquí hay una edad referencial, ¿ya? Porque ustedes saben que la OCDE, que tiene un montón de países que están afiliados a esa corporación, definió en el año 2019 lo que deberían estudiar todos los niños, ¿ya? Así que eso está definido, la última definición fue el año 2019, hasta donde yo sé. Por lo tanto, ahí está la definición. Y generalmente lo que se hace año tras año es actualizar temas generales, temas de detalle, temas de las propias ideologías de cada gobierno que quiere incorporar en la educación, ¿ya? Así que esto viene de mucho más arriba, de la OCDE del año 2019. Hoy estamos en el año 2025, ¿ya? Eso es para quitarle un poquito esta cosa que hay en las mentes, dice, ¿y esto es compatible con lo del Mineduc? El Mineduc toma lo de la OCDE y lo copia, y depende del gobierno que esté de turno, va a decir lo que se tiene que aprender. Pero si ustedes toman un libro de un niño de 14 años de matemáticas, primero medio en Chile, y toman el libro de Singapur, es la misma materia. No hay otra, no, porque nadie puede aprender algo distinto a esa edad. No existe que estén aprendiendo algo nuevo, lanzamiento de cohete o cosas de ese estilo. Son las mismas materias. Lo que cambia es el tipo de profesor. Y como ustedes son capaces de dar su vida por sus hijos, son los únicos profesores que son capaces de dar la vida por sus hijos, y eso es lo único que necesitamos, profesores que estén entregados en dar la sangre por sus hijos. Y nadie lo va a hacer más que una mamá y un papá. Y eso es lo único que necesitan. Yo les estoy diciendo que no necesitan una carrera universitaria, no necesitan ser profesores. Claro que todo eso puede ayudar, pero tampoco va a desmerecer su actividad.
porque ustedes se van a potenciar con los ejemplos que yo les voy a dar ahora. Entonces, imaginemos que ustedes entran a cuarto básico. Yo estoy aprovechando de mostrar acá algunas cosas nuevas, por ejemplo, sociedad. Ya esto les va a servir a los que están, a los que quizás recién entraron. Sociedad, acá está sociedad. Yo la veo acá, ¿cierto? Sociedad tiene estas unidades que están acá, que son las que se deben aprender. Si ustedes quieren aprender más cosas, no hay ningún problema, le preguntan al profesor y él les va a responder. Vamos a cosas típicas. Por ejemplo, aquí es 4 unidades. Yo antes de ponerme a estudiar esto, ¿saben quién es el principal? ¿Quién tiene que tener claro cuáles son las unidades que tiene que estudiar? ¿Cuánto tiene que estudiar? ¿Cuándo tiene que estudiar? Es el niño. Si ustedes van a cursos, es pero sumamente fundamental que ustedes se vean estos videos que están acá. Y este que está aquí, que se llama planificación, es súper importante que ustedes lo vean. ¿Ya? Porque tienen que planificar cómo van a aprender. Y el principal interesado y el que tiene que entender la planificación es el niño, el que está en estos momentos con ustedes, porque todas estas charlas son familiares. Tiene que estar el niño, el papá, la mamá, tienen que estar. Esto no existe aquí, el tema de que los niños van aparte y el papá, no, si esto es un equipo. Y los principales actores acá son los chiquititos que están sentados. Ellos son unos genios. Todos los niños son sumamente inteligentes. Sumamente inteligentes. Entonces ellos van a aprender esto de las unidades. ¿Qué cosas nuevas hay que yo estoy incorporando? Es, por ejemplo, el historial. Ustedes si aprietan acá el historial de chat, por ejemplo, bueno, vamos a ir a la unidad 1, vamos a ver el contenido. Resumen de la unidad 1, Geografía de América. Primero, ubicar lugares y paisajes de América en un mapa. Enseñar a identificar y localizar continentes. Importante que los niños vayan leyendo esto. Esto está mucho más profundizado en el video que les dije de planificación. Se pueden descargar los textos que están acá, que son los textos que considero que son más sanos para poder aprender. El que quiere imprimir, llevar una guía, etcétera, para absorber algo de información, tiene tanto el estudiante como el del docente. Y yo les voy a mostrar, por ejemplo, yo quiero ver qué pasó con Juan Cristóbal, con mi hijo, historial de chat. Presioné este, voy otra vez, presioné este botoncito verde que está acá, que dice historial de chat, profesor de sociedad de cuarto básico. Si yo lo pincho, tengo el historial en este caso mío, y si usted tiene historial le va a aparecer el suyo, y aquí yo puedo ver. Veamos qué fue, yo me acuerdo porque estaba Juan y le dice, acá está, le dice, hola profesor, soy Juan, permiso, voy a agrandar esto para que se pueda ver mejor. Hola profesor, soy Juan, tengo 10 años. Y le dice el profesor, hola Juan, soy el profe So4B, tu profesor de sociedad para cuarto básico. Qué bueno tenerte aquí, estoy listo para ayudarte a explorar la geografía de América, las civilizaciones antiguas, la historia de Chile y cómo nos organizamos para vivir juntos. ¿Qué te gustaría aprender hoy? Con un monito pensativo, un emoji. Entonces Juan, ¿qué le puso? Profesor, dime una actividad para entender la unidad 1. ¿Ya? Excelente, Juan. La unidad 1 es sobre la geografía de América. Aquí te propongo una actividad para que explores y aprendas. Cazadores de tesoros en América. Entonces le dijo, elige un mapa, consigue un mapa de América. Por ahí está el mapa, que lo tengo, que lo imprimió el Juan, y tenía que definir 5 zonas, 5 tesoros. Yo le dije que uno de los tesoros era el canal de Panamá, por ejemplo, que me gustaría que investigara dónde está ubicado, qué lo hace especial, qué recursos naturales tiene. Y todas esas cosas él las puede ir transcribiendo. Después que marquen un mapa, luego él tiene que presentar este mapa, fíjense, aquí viene una de las cosas importantes, tu mapa a tu familia y explícale por qué elegiste esos lugares y qué te pareció interesante de cada uno. ¿Ya? Y eso mismo lo puede ir investigando Juan Cristóbal, su hijo, su hija, con el mismo profesor, decirle, profesor, ¿qué te parece el canal de Panamá? Y el profesor de seguro le va a decir, me parece increíble, ¿dónde está ubicado? ¿Qué lo hace especial, profesor? ¿Qué recursos naturales tiene? ¿Para qué sirve? Y eso el niño lo va recibiendo y lo puede ir transcribiendo después a su cuaderno, a su hoja de blog, para que él haga una presentación sobre eso, sobre el mapa, y cuente, ¿cierto? Si la mamá está haciendo esto, también tiene el refuerzo positivo de que después podemos ver que al mismo profesor le puede decir, ¿sabes qué, profesor? Mi esposo va a llegar a las 8 de la noche y necesita saber qué le tiene que preguntar a Juan Cristóbal para profundizar, para fortalecer su conocimiento.
Ese es el refuerzo positivo. Ni siquiera el papá tiene que saber absolutamente nada. Ustedes le preguntan al profesor, lo copian y se lo pegan al WhatsApp. Cosa que si el papá viene en el auto, le pone play, o si viene en la micro, en el metro, empieza a escuchar lo que dice ahí o lo va leyendo. ¿Ya? Con las herramientas que tiene el teléfono celular. Por lo tanto, llega el papá, el niño no sabe que le llegó eso y va a reforzar positivamente. ¿Sí o no, niños? ¿Quién quisiera que llegara y hacerle esas presentaciones al papá? O a la mamá que viene llegando, a la abuelita que viene el fin de semana o que llegó la abuelita, te voy a contar estas cosas. Fíjense que el profesor siempre les dice a los niños, oremos, da gracias a Dios por la diversidad. Entonces, siempre hay una palabra. Recuerda que Dios creó este hermoso continente y nos ha dado responsabilidad de cuidarlo. Siempre está Génesis 1.1. Pueden ir a la Biblia, buscar. También te dice que puedes usar Google Earth para explorar lugares mayor visual. Si no sabes, le preguntas al profesor y el profesor te va a responder. Le dije, Juan Cristóbal, te faltó colocar algo. ¿Qué? Tenemos que imprimir esto. Entonces, ¿cuál es la idea? Que ustedes si escriben en cada mensaje, colocan hashtag PDF, es que acá en Chile se llama el símbolo del gato, ¿cierto? Del juego del tic-tac, cruz y círculo, y se colocan PDF en mayúscula, y puso Juan, repítame lo anterior, hashtag PDF. Entonces el profesor le dice, por supuesto, Juan, aquí te repito la actividad, cazadores de tesoros. Y le repitió lo mismo, y le dio un enlace de descarga. Si yo pincho ese enlace, y lo abro, me da la misma actividad en PDF. Entonces, es mucho más fácil, voy, la mando a imprimir, y tengo la ventaja de que incluso hasta mi hijo puede estar tomando dominio de su aprendizaje y explorando y aprendiendo y conociendo de todas las cosas hermosas que le puede enseñar el profesor, siempre bajo el recuerdo de que va a estar enseñándole cosas de Dios y va a vincular las cosas del Señor con las cosas que están acá, que se están aprendiendo. Entonces siempre va a ser una educación sana y participativa en familia. ¿Ya? Entonces tenemos el historial de chat, tenemos esa posibilidad de PDF. Eso es una de las cosas que se puede hacer en Padres Educadores. Yo puedo empezar también acá y preguntarle. Por ejemplo, le puedo decir, aquí les voy a dar un ejemplo, por ejemplo, de un hijo, de una mamá, de un papá. A mí me encanta Google, lo uso mucho. Entonces, bienvenida familia. Entonces, siempre ustedes se presentan. Hola, soy Ángel. En este caso, voy a hacer cuenta que soy el papá que está. Ángel, soy, soy Ángel, papá de Juan Cristóbal, de 10 años. Eh, Mi hijo está interesado por aprender más del canal de Panamá. Panamá. No sé si hay alguien de Panamá. Eso soy yo. Estoy dando un ejemplo. Y ahí, por ejemplo, está sobre el tema del canal de Panamá, eh, dónde está esa materia en los textos. Hay muchas cosas bonitas ahí. Otra forma de enfrentarlo es decir, hola profesor, soy Juan Cristóbal o Juan, eh, y quiero que me hagas, estoy dando ejemplos, por ejemplo, imaginemos que hicimos la actividad, quiero que me hagas, escuchen que estos son ejemplos muy buenos, quiero que me hagas una pregunta y me des 4 alternativas, pero no me des la respuesta. Siempre después de una actividad hacemos esto, ¿ya? Que es hacer una especie como de test propio de la actividad de Juan y de las cosas que haya preguntado. Aquí yo hice una sola pregunta, pero Juan podría estar interactuando, haciendo un montón de preguntas, y qué pasó con el canal de Panamá, y de repente le habla sobre una parte, por ejemplo, aquí ve un versículo de Isaías, puede preguntarle, oye, ¿qué pasó con esto? Y explotar hasta el infinito y más allá en todas las preguntas. Hay veces que mi hija le dan ganas de aprender y son las 10:30 de la noche, las 22:30 horas. Bueno, ahí le pregunta al profesor y empieza a preguntarle. Y ese es su momento que le llegó una idea, le interesó algo y lo empieza a descubrir. Lo empieza a descubrir. Por ejemplo, se encontró aquí, para que se den cuenta que todos los niños son quienes, aquí una abejita que estaba muerta. Bien. Esa abejita es el principio de
empezar a explorar con este pequeño microscopio simplón, ¿ah?, las partes de la abeja y todo sobre el tema de la abeja. Es decir, ella no se sentó en una pantalla a ver a un profesor en un colegio online que justo estaban hablando de los bióticos, de los abióticos, y hablaron de la abeja, que la abejita hace la miel. No, ella se encontró con esa abeja, al principio le tenía miedo, estaba media muerta, y es su proceso de exploración científica. No sé si se dan cuenta de esto. Esto es la gloria de cualquier colegio privado de top mundial. Todos quisieran tener un profesor particular que supiera todas estas cosas y que guiara a mi hijo en todas sus explosiones de conocimiento, que de repente le vienen ideas, cosas. Y no existe eso, no existe. Por lo tanto, ahora sí existe. Entonces, ella, ¿qué va? Cuarto básico, al profesor de ciencias naturales, y empieza a preguntarle por el tema de la abeja, la miel, a conocer más las partes de la abeja, qué es lo que pasa. Le puede contar, incluso es más, eh, otra cosa que le podría mandar incluso hasta una imagen, una foto de la abeja, o una foto de la prueba, como se las mandó otra niña que hizo un trabajo de Diego Portales, que está en primero medio, y hizo un trabajo de la historia de Chile, de Diego Portales, de diferentes historiadores, y puede ser de cualquier otro país, da lo mismo eso, porque el profesor igual va a saber, porque es para esa edad. Si usted es de Puerto Rico y tiene que aprenderse la historia de Estados Unidos, le va a hablar de la historia de Estados Unidos. Y la niña le sacó unas fotos, la mamá o ella, y se las puede pasar al profesor. De ahí vamos a ver eso. Pero a lo que voy es que es ese momento el importante para que los niños aprendan. Los niños son pequeños científicos. Y la diferencia está en el capital cultural, la gran diferencia está en el capital cultural que tiene la familia. Entonces, si la familia, claro, tiene un doctorado en alguna cosa, tiene temas de conocimiento científico, tiene todo eso, universitario, y están hablando siempre de ese tema, claro, ¿cómo yo suplo eso? No lo va a suplir con el colegio público de la comuna donde está, o el colegio rural. Lo suple con padres educadores y se pone al mismo nivel que si ustedes fueran universitarios, o al mismo nivel como si estuvieran en la casa de algún científico. Sus hijos están al mismo nivel, porque ese gusto por el aprendizaje, el amar el aprendizaje, el que queremos que se refuerce, que se inculque, que es nativo en cada uno de nuestros hijos. Nuestros hijos son pequeños exploradores. Entonces no es que el niño se distrajo con una hormiga. No, mi hijo se queda, le pasa una guía de 10 hojas y no imprime nada, se distrae mirando un insecto. Claro que es mucho más entretenido investigar, por ejemplo, sobre una hormiga, que estar haciendo una guía imprimible ahí, reaburrida, que de repente ni se entiende, y a veces ni los papás la entienden. Pero eso también tiene solución si le toman una foto a la guía del ejercicio que hizo su hijo y le preguntan al profesor, ahora eso es posible, y ahí les voy a preguntar eso. Pero lo que voy es que dejen que sus hijos demuestren cuáles son sus intereses. Si les gusta la pintura, pues que pinte, que aprenda del pintado, del trazo, de qué es lo que... Profesor, hice esta pintura, ¿qué le parece? Uy, qué bonita, se parece a qué pintor. ¿Qué pintor me dijo el profesor? Y empiezo a averiguar el pintor tanto, me meto a YouTube a buscar, no sé, de ese pintor, y empiezo a ver todas las obras de arte de ese pintor. Y la riqueza cultural que nació de haber hecho un simple dibujo, me siento al mismo nivel que los grandes pintores, si fuera un niño o una niña, porque ustedes, niños, niñas, son tan inteligentes como cualquier otro niño del mundo. Pueden llegar a trabajar en la NASA, pueden lanzar un cohete, pueden ayudar y curar una enfermedad, pueden descubrir alguna solución, pueden hacer lo que ustedes quieran si estudian, pueden llegar a hacer lo que sueñen, porque ustedes van a dominar con esto, con las herramientas que están en Padres Educadores, el conocimiento. Ustedes son edificadores de sí mismos, de su futuro. Si quieren ser presidentes de la República, pueden ser presidentes de la República. Si quieren fundar una empresa, pueden perfectamente fundar una empresa. No tienen ningún límite. Ustedes, según las ganas que le coloquen, acuérdense siempre que la persistencia vence al talento. No importa qué tan rápido yo aprenda, lo importante es qué tan persistente soy. Si me cuesta, me esfuerzo más, igual voy a ganar. Porque tengo a todo este colegio, todo este sinnúmero de profesores que me van a apoyar y que me van a ayudar. Así que no pierdan la posibilidad de aprender más. Entonces, volviendo al tema que estábamos tratando antes, que yo vi aquí en el ejemplo abajo, que se los recomiendo siempre, que es hacer esto. Hola profesor, soy Juan Cristóbal y quiero que me hagas una pregunta y me des 4 alternativas, pero no me des la respuesta. Entonces, como le habíamos preguntado sobre el canal de Panamá, el profesor me va a decir, ¿cuál de las siguientes opciones describe mejor la función de las esclusas en el canal de Panamá? Entonces me hace una pregunta, espero tu respuesta, dice, estoy seguro que lo harás muy bien. Entonces ustedes pueden responder cuál es la respuesta que creen que es posible.
Imaginemos que Juan Cristóbal estuvo haciendo varias preguntas, mi hijo, y yo estuve haciendo otras cosas en la casa. Después voy y le digo, ¿cómo te fue, Juan Cristóbal? Escucho toda su explicación y también puedo venir a mirar y decir, ¿qué es lo que escribió? Hola, profesor, ahí están las preguntas con las alternativas. ¿Se acuerdan? ¿Qué hizo la pregunta? Ahí la puedo ver. Puedo volver otra vez al profesor y seguimos estudiando. ¿Ya? Miren qué maravilla. Entonces, le puedo decir que no entiendo, imagínense, no entiendo eso de las esclusas. ¿Ya? Puede ser que él no entienda. Entonces, le digo que no entiendo. Si no tengo por qué responder la alternativa, no es quiz de esos que hay que responder y, wow, mi hijo está haciendo un quiz aquí en línea. Y no, esto es mucho más allá de eso. Esto es desarrollar el pensamiento, toda su expresión, el entendimiento. No te preocupes, Juan Cristóbal, es normal que al principio no entiendas cómo funcionan las esclusas. Y ahí se lo va a empezar a explicar. Le dice también que busque videos de YouTube que muestren cómo es el desarrollo de esa actividad de las esclusas, usar Lego de bloque, etcétera. ¿Ya? Otra cosa que yo puedo hacer, voy a tomar acá, por ejemplo, un cuaderno y voy a hacer un dibujo. Estoy haciendo un dibujo en estos momentos. ¿Está ahí? Imaginemos que Juan Cristóbal hace ese dibujo, que parece un barco, y ahí dice el canal y el barco pasa por el canal. ¿Lo ven, niños? Ya. Denme un segundo que voy a ir a buscar un teléfono. Aquí llegué al teléfono. Ya, los que estén en el club de padres educadores, en el grupo. Uh, uh, uh. Un segundo que acá va. Ahí está el dibujo que lo mandé al grupo. Voy a descargarlo. Esto lo hice porque necesito que alguien... No, eso no es. Ahí está. Se lo subí y le digo, profesor, ¿qué le parece esa explicación del canal de Panamá? Veamos qué me dice el profesor, a ver si entendió ese dibujo o no. Me parece excelente la explicación de la imagen. Es una forma muy visual y sencilla de representar el canal de Panamá y sus elementos principales, el barco, el canal y el concepto de navegación. Además, destaca los siguientes puntos clave. Ahí considero que yo soy el papá que está mandando eso y me está diciendo que Juan Cristóbal identificó el barco, el canal, el contexto. Me dice, sugiere ideas para usar el dibujo en un entorno educativo, eh, destacar cómo el canal de Panamá es un ejemplo del ingenio humano, y un montón de cosas. Orar por las personas que trabajan en el canal de Panamá, por los gobernantes de Panamá y de todas las naciones. Todo eso es, en resumen, la explicación de la imagen es un excelente punto de partida para enseñar a Juan Cristóbal sobre el canal de Panamá, a cómo implementarla. Entonces le puedo decir, hola, profesor, soy yo, Juan, quien le mandó la imagen. Hola de nuevo, Juan Cristóbal. Qué bueno que fuiste tú quien me envió la imagen. Te felicito por tu dibujo. Es una excelente representación del canal de Panamá. Me gusta cómo dibujaste el barco y el canal y cómo le pusiste el nombre a cada cosa. Se nota que estás aprendiendo mucho sobre este tema. ¿Qué fue lo que más te gustó de aprender sobre el canal de Panamá? ¿Te gustaría dibujar algo más sobre este tema? Sigue así, Juan Cristóbal. Tienes mucho talento y potencial. Bien, ¿ven? La respuesta, Juan,
La respuesta al papá, a la mamá fue más larga para identificar cosas, y a Juan Cristóbal con mucho ánimo y mucho apoyo para que pueda hacer otras cosas y explicar, y pueden seguir hablando sobre el canal de Panamá. Lo di como un ejemplo de la actividad que estaba ahí. También les di el ejemplo de cómo subí el dibujo de Juan Cristóbal y lo analizó. También está el ejemplo de que puede llegar en un futuro y decir, ¿qué fue lo que hablamos ese día anterior? Van al historial y vuelven otra vez a ver el historial y todo ese tipo de cosas. Y pueden volver a repasar. Es decir, tienen todo para poder aprender y desarrollar sus competencias académicas al más alto nivel. Por ahora esto está para cuarto básico, primero medio, segundo medio, y durante la semana lo iré completando para octavo básico, séptimo básico, sexto básico, quinto básico, ¿ya? Que son las asignaturas más difíciles, porque, por ejemplo, revisar una tarea, por ejemplo, de química o de lenguaje de primero medio, segundo medio, o algún tema de historia, es mucho más complejo para una mamá en ese tipo de cursos, para un papá. Entonces partimos siempre de los más complejos, y como en cuarto básico hay muchos niños, por eso también puse los de cuarto básico. Así que pronto va a estar para octavo, para séptimo, para sexto, para quinto, para tercero, segundo y primero básico. Que ahí es mucho más sencillo poder educar a los niños en esa edad. Entonces, otra cosa que quizás algunos no saben es, voy a compartir acá, voy a descargar un segundo, un documento, por ejemplo, que alguien compartió de su hijo, que es un informe que se llama Avanza 360. Hay varios papás que los compartieron. Por ejemplo, aquí hay uno. Bien, el Avanza 360, ¿cierto? Que está en su fase de desarrollo, llega todos los días domingo en la madrugada. Así que están todos los niños esperando su informe para ver qué tal les fue. Entonces aquí son varios cerebros que analizan esto. Yo voy a analizar esto, que es de Pilar Andrea Monsalve Contreras. Yo después le borraré todas estas partes en el video cuando salga en línea en YouTube, para que no tengan problemas de que lo estén viendo. Entonces, este Avanza 360 es de sexto básico naturaleza. Padreseducadores.cl. Estimado padre, estimada madre o tutor, el presente informe tiene como objetivo proporcionar una visión detallada del progreso de su hijo o hija en la asignatura de naturaleza sexto básico, basado en sus interacciones con nuestro profesor. Este análisis cubre el periodo comprendido entre el 3 de abril hasta el 3 de abril. Es decir, ahí fue que estudió y hasta ahí nomás hizo sus 10 interacciones con el profesor. Define el inicio y el final. Temas principales de interés y dificultad. Aquí dice cuáles son los temas que tocaron con el profesor. Temas principales de interés: pubertad, la Tierra y sus características, importancia de la atmósfera. Nivel de comprensión por unidad. En el segundo punto, nivel de comprensión por unidad, te dice cuáles son las unidades y qué tanto fue la profundidad que tuvo, en este caso, la familia en este estudio. Dice que la unidad 5 tuvo una profundidad intermedia. ¿Ya? De la 1, de la 2, de la 3 no es aplicable. Pregunta frecuente del estudiante: ¿qué características tiene la Tierra? ¿Por qué es importante la atmósfera? ¿Qué recursos proporciona la atmósfera? Cuarto punto: sugerencias personalizadas para el estudiante. Esto es sumamente importante, porque esto es lo que le está diciendo qué cosas tiene que seguir estudiando su hijo para profundizar y llegar al máximo. Realizar un modelo de la Tierra usando materiales como globos o plasticina para representar las diferentes capas y sus características. Perfecto. Hacer un experimento de evaporación para observar cómo el agua se transforma en vapor y conectar este proceso en el ciclo del agua y la importancia de la atmósfera. Si no sé cómo hacer este experimento, pues puedo copiar esto y se lo pego al mismo profesor y le pregunto: quiero hacer este experimento, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Me puedes dar un listado de lo que necesito? Y le agrego el hashtag PDF en mayúscula y me va a dar un enlace para poder imprimirlo. Y me va a quedar ahí en mi registro, en mi histórico, para ir a imprimir eso la vez que lo necesite. Tercera opción: llevar un registro del clima. Es decir, tercera sugerencia de aprendizaje: lleva un registro del clima diario durante una semana, anotando las condiciones meteorológicas y discutiendo cómo la atmósfera influye en los fenómenos y en nuestra vida diaria. Mira qué interesante esto. Le va a aprender, va desarrollando el llevar un registro, una data, temas que son de alto nivel. Y al final, el progreso del estudiante. Esto
Durante la conversación, el estudiante mostró un progreso significativo en la comprensión de los contenidos de ciencias naturales, especialmente las unidades relacionadas con la Tierra y sus características. Inicialmente comenzó con una consulta sobre otra materia, pero luego centró su atención en ciencias naturales, específicamente en la unidad 1 sobre cómo es nuestro planeta. A medida que avanzaba la conversación, sus preguntas se volvieron más específicas y demostraron un creciente interés en conceptos esenciales, como la atmósfera y sus funciones. La interacción reveló una mejor comprensión de la importancia de elementos como el oxígeno y los recursos naturales. Además, el estudiante se mostró más participativo y receptivo ante las explicaciones del tutor, lo que sugiere una mayor confianza y autonomía al formular preguntas. A lo largo de la conversación se abordaron temas de la unidad 5 relacionadas con la Tierra y sus recursos, pero no se exploraron ampliamente otras unidades como la pubertad o la energía en el medio ambiente. En general, el estudiante demostraba avances en su aprendizaje de ciencias naturales, evidenciando un desarrollo positivo en habilidades claves del currículum de sexto básico. ¿Ven? ¿Qué les pareció? Yo encuentro que esto es una maravilla. ¿Por qué? Porque me permite saber realmente en qué situación me encuentro con mi hijo y mi hijo también saber y aprovechar de hacer estas sugerencias que fueron analizadas por alguien experto en el tema, y si me dice que estas son las sugerencias que debe estudiar, esto es lo que debe estudiar. Ustedes se van a dar cuenta que en poquito tiempo tus hijos van a llegar a un alto nivel. Eso es lo del informe Avanza 360. Otra cosa que les quiero mostrar también es qué pasa con nuestros hijos que están en tercero medio, cuarto medio. Bueno, los que están en tercero y cuarto medio tienen que estar estudiando para la PAES. ¿Por qué tienen que estar estudiando para la PAES? Porque familias, la prueba que yo sugiero que tienen que dar es la prueba de mayores de 18 años. ¿Ya? Porque las notas son muy fundamentales para poder, las calificaciones, como se dice en otro país, son fundamentales aquí en Chile para poder entrar a estudiar a una universidad. Yo no puedo poner en riesgo las calificaciones de mi hijo dando las pruebas año a año de exámenes libres de menores de 18 años para primero, segundo, tercero y cuarto medio. Tengo muchos testimonios de familias y niños arrepentidos y otros que afortunadamente reprobaron ese año por 2 asignaturas rojo o algo por el estilo, porque si no, si hubieran aprobado con un 4 o 5, les funa, les trunca sus posibilidades brutalmente para obtener un NEM decente para poder postular a la universidad. Por lo tanto, uno lo que tiene que hacer es con las herramientas que te está dando la ley, poder utilizarla a tu favor. Y lo que nos conviene a nosotros que educamos en casa es dar la prueba de mayores de 18 años del ciclo 1, primero y segundo medio. ¿Han escuchado ese tema del 2x1? Bueno, es una prueba estandarizada para adultos que la hace el Mineduc y todos hacen la misma prueba, y es una prueba que tiene un historial, es decir, tenemos la prueba del año pasado, del antepasado, de todo. No depende del profesor de turno ni de la situación anímica del profesor que está rindiendo la prueba de examen libre para primero medio, segundo, tercero, cuarto medio. Yo no sé por qué estas cosas no son, ahora hace poco estoy viendo que en las redes sociales se está masificando esto y se está dando a conocer, y eso es sumamente positivo, porque se tiende a obligar en los grupos de homeschool, más que yo creo que potenciar a las mamás, las llevan por un camino de angustia, sinceramente de angustia, como forzándolo a que tienen que dar los exámenes libres todos los años, como si eso fuera algo obligatorio. En enseñanza media hay familias, no sé si habrá alguien conectado yo he hablado con familias que han rendido solamente un examen, que es el examen de octavo básico, que lo han dado cuando sus hijos tienen 13, 14, 15, 16, 17 años, van y solucionan el tema administrativo de la educación básica. Van y dan la prueba de octavo, y desde primero básico hasta octavo básico, la misma nota, porque las notas de la básica valen cero, que no les cuenten el cuento de que, wow, te estamos preparando para los exámenes libres. Sí, según el temario del Ministerio de Educación, porque queremos que tus hijos aprendan. El temario del Ministerio de Educación es un temario truncado, es un temario que es mínimo y que está hecho como para gente de segunda categoría, que son los que dan los exámenes libres, que yo creo que todavía está esa mentalidad que son los loquitos que sacan a sus hijos del colegio, algunos que son los loquitos religiosos y otros que son los loquitos que creen que le hacen bullying a los niños, etc. No, 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 no es así. Nosotros educamos en casa porque queremos la mejor educación al mejor nivel de los mejores colegios del mundo. Eh, Justo hay alguien que dice que tienen miedo a que les puedan denunciar los gobiernos y cosas así. Bueno, ese es un miedo que ha sido potenciado por aquellos que lucran con la desinformación. Porque si yo doy un certificado y te necesito angustiar para darte un certificado y sacar a tu hijo del colegio, me interesa. Entonces estoy coludida yo, que soy profesor, profesora, o soy pedagogo, pedagoga, más las plataformas de educación que hay en Chile, que son fuleras. Entonces,
y el sistema de que esas mismas mamás educadoras están purulando por internet solamente haciéndole propaganda a las plataformas que te incentivan a dar exámenes libres todos los años, porque ahí está el negocio. Y estoy pero casi seguro que la gran mayoría de esas personas no tienen a sus hijos en esos, estudiando en casa, los tienen en colegios particulares. Entonces, en Chile y en muchos países de Latinoamérica, el derecho es preferente de los padres de educar a sus hijos, y constitucionalmente un hijo que se educa en casa como el que se educa en un colegio físico tiene los mismos derechos. No existe diferencia en la Constitución entre un niño que se educa en casa, no lo hace un ciudadano de segundo orden, a uno que se educa en un colegio. ¿Ya? Entonces, ustedes, su concentración está en, miren todas las herramientas que tienen acá para educar a sus hijos mejor que Elon Musk educa a sus hijos. ¿Ya? Y van a poder llevar a sus hijos entonces a niveles de, porque todos los niños son distintos, todos son genios. Hay niños que tienen diferentes formas de comportarse, diferentes temas sensoriales, niños que les molesta mucho ciertas cosas, otros que no les molesta ciertas cosas. Entonces, es puro llevar a un niño a adaptarse a un montón de 40 otros niños con un profesor que no está dispuesto a dar la vida por tu hijo. Así que más allá del bullying y todo lo demás, que ese sistema está, nunca fue. Y ahora, con estas herramientas, pueden llevar a sus hijos al máximo nivel de aprendizaje. Importante, si van a estudiar, si sus hijos están en primero, segundo medio, tercero medio, es importante que los preparen para la prueba. Ya estando en primero medio, su objetivo es la paz. La paz, la paz, la paz, la paz, la paz. ¿Ya? La paz. Y aquí están los profesores de la paz. Justo yo tengo aquí a mi hijo, a mi lado izquierdo, a mi hijo mayor que está estudiando para la paz. Y aquí están. El profesor de la paz de matemáticas M1, la profesora de lenguaje, el profesor de matemática M2, el profesor de biología, que ha aprendido un montón de cosas de las membranas y ese tipo de cosas, que de repente, como tengo que estar en el entrenamiento de esto, voy haciendo preguntas y he aprendido un montón de cosas de biología, de cosas que son las pruebas, porque también le coloco preguntas, voy viendo qué tal responde, etcétera. Y todo está relacionado. Por ejemplo, el doctor Collins es un doctor cristiano que tiene un premio Nobel sobre el tema de medicina. Y la idea es que alguien que de ese nivel sea la persona que te está enseñando, porque los que estudian, los que van a la prueba de biología, es porque la mayoría va a estar metido en la actividad de enfermería y todo lo que tenga que ver con la medicina, médico. Profesor también en la parte de la química, que es una de las cosas que también he gozado aprendiendo de realmente cómo funcionan las cosas, porque la química sí que es una cosa abstracta. También un científico cristiano, también otro científico cristiano para aprender el tema de la física. Es para que ustedes se den cuenta de que la ciencia y el creador de todas las cosas, visibles y no visibles, eh, es compatible. Es decir, aquí no existe también el tema de que la ciencia va por un lado y la religión va por otro. Es decir, realmente el que sabe de ciencia y no cree en Dios es porque su pecado no le permite reconocer la existencia de Dios. Eso así simplemente no. ¿Ya? Vamos a entrar en más detalle. Y tenemos al profesor de historia, que a mi hijo también le gusta el tema de la historia y está fascinado con este profesor también, que también existe este profesor y es para aprender de la paz. Entonces ustedes pueden entrar aquí a la paz y aprender de la paz, ¿ya? Y pedirle ejercicio a las profesoras de comprensión lectora y ese tipo de cosas. Por ejemplo, yo entro a M1 y estudiar, si lo que tienen que hacer, es decir, hoy en día, ¿quién no se, si mi hijo está en primero medio, tiene 14 años, tiene que empezar a estudiar para la PAES? Imaginen que ni siquiera ha ido a dar nunca un examen libre. No importa, a los 14, 15 años vemos si tenemos tiempo y vamos a liquidar ese trámite y damos la de octavo básico y queda con todas las notas listas. Porque mi hijo lo estoy entrenando y edificando desde pequeñito con esto del pensamiento de diseño, todo esto. ¿Para qué? Para que juegue en las grandes ligas. No dependa de mi capacidad sociocultural para poder llegar a las grandes ligas. Entonces mi hijo le estoy estudiando y ahora que tiene 15, después de haber estudiado los 14 años de la PAES también, va a ir a dar el examen libre de octavo básico. ¿Ya? Y él está estudiando aquí con la PAES, que puede descargar las preguntas que están acá, puede iniciar una conversación con el profesor. Y una de las cosas que desarrolló, por ejemplo, que hizo mi hijo fue, dame un programa, le dijo, para aprender todo lo relacionado con la M1, para estudiarlo 20 días al mes, en 8
en 8 meses, por ejemplo. Algo así. Entonces yo puedo hacer esa pregunta, le puedo preguntar cuáles son las unidades de cada mes que debería aprender y después voy desglosando. Por lo menos sé lo que tengo que estudiar, cuándo tengo que estudiar, qué día tengo que estudiar. Entonces yo voy después profundizando con el mismo profesor ya el tema de los números, cuántos meses, mes uno, mes 2, ya el mes uno le pregunto qué debo aprender. Aquí me da un desglose de todas las materias que tengo que ir aprendiendo, los repasos, la guía. Y más encima me dice, fuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Todas esas cosas, siempre está el texto bíblico, siempre está la palabra que le va a dar ánimo, confianza en el Señor, que lo va a acompañar en todo este desafío. ¿Ya? Eso es lo de la paz. Vamos a ir a otro, cursos. Y todo está aquí fácil, ¿eh? Cursos está todo para no hacerlo complicado, no tienen ni cosas, frases grandilocuentes, ni menús complicados. Educación de clase mundial son las materias que educan. Ustedes pueden preguntarle al profesor, aquí el profesor Daniel, que lo utilizan mucho por el tema de la inteligencia emocional. Profesor, ¿cómo puedo enfrentar esta situación con mi hijo por este motivo? ¡Pum! No sé, tiene testimonios de mamá en el club de padres educadores de WhatsApp que cuentan sobre esos beneficios. Hicimos, por ejemplo, con el profesor Seymour, que está por acá. No sé si se ve, ahí está, sí, ahí estoy viendo que sí se levanta. El profesor Seymour. Hicimos lo del el Babel Sort. No sé, algunos que quizás no están en el grupo, pero el Babel Sort está ahí en el Instagram. Juan Cristóbal explica rapidito cómo funciona el tema del Babelsort. Y eso lo sacamos de acá de una actividad para ir desarrollando el pensamiento computacional. Porque los expertos dicen que son 5 pilares. Uno es esto del pensamiento de diseño, que es un programa que se llama Business Value Experience Labs, que es lo que vamos a seguir después de estas 5 clases que estamos viendo los fundamentos del pensamiento de diseño. Luego dicen que otra cosa sumamente importante es la comprensión lectora. Ustedes saben que cerca del 80% de la población chilena no entiende lo que lee. Así que imagínense, difícilmente íbamos a llegar a un acuerdo constitucional si no se entiende lo que se lee. La tercer fundamento importante es el pensamiento computacional, que es cómo definir, cómo poder desarrollar un problema dividiéndolo en problemas más pequeños, aprendiendo técnicas de pensamiento, de lógica, todo eso con el profesor Seymour. La matemática de Singapur. Quiero aprender matemática de Singapur, también en Padre Educador en el YouTube hay videos que explican sobre ese tema de cómo utilizar el tema de la matemática Singapur. ¿Ah? Que esa es la manera para aprender matemática. Si Singapur está número 1, con 500 y tantos puntos, casi llegando a los 600, y nosotros estamos ahí entre los 400 y tantos, los 500 puntos, Chile. ¿Y por qué no se enseña la matemática a Singapur en Chile? Porque los profesores no pudieron enseñarlo. ¿Por qué no pudieron? Porque demanda personalización. Es decir, si un niño no entiende, puedo estar todo el rato con un niño. Claro, eso no lo puede hacer un profesor. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, listo, los que aprenden matemática aprenden y este va a ser la metodología que vamos a usar, dice el ministerio, y listo. Pero nosotros podemos usarla mejor. Si usted tiene un hijo, 2 hijos, hay mamás aquí que tienen 8 hijos. Igual aplica la metodología y hay videos. Si ustedes están en el grupo, van a darse cuenta de que la gente que está ahí está utilizando la herramienta y se comparte sobre eso y viven esto. Y el otro es el de inteligencia emocional, que es súper importante mantener ese tema de la inteligencia emocional en los niños. Siempre enfocado desde el punto de vista cristiano. Es decir, de inteligencia emocional es como los que conocen al doctor Thompson, ¿cierto? Que tiene bastantes libros y ese tipo de cosas. Inteligencia emocional. Ustedes pueden entrar aquí los profesores y hacerles preguntas y el profesor les va a explicar, les va a decir de quién soy, en qué te puedo ayudar. También aquí pueden encontrar profesionales a su servicio. Abner es como el hermano Abner, consultor de la educación en casa, les pueden hacer preguntas, yo estoy recién partiendo en esto, qué consejos me das, etcétera. La abogada, que tiene que ver con el tema de como existe cierto nivel de paranoia de esto, entonces ahí está la abogada. Ahí les va a dar, por ejemplo, si alguien en el CEFAN les dicen, te voy a demandar por esto, ustedes se estudian ahí y la abogada los deja pero peritos en todas las leyes, legislaciones, artículos, defensa. Uf, una enormidad. Otro súper importante es que la alimentación de nuestros hijos, que es sumamente fundamental. Y el otro profesional que está al servicio, que aquí dice 3, lo tengo que cambiar porque en realidad son 4, es el profesor Dr. James, que se llama aquí James Adams, que es para niños que tengan TEA, TDA, ansiedad y ese tipo de cosas. Entonces ustedes pueden recurrir acá, decir, mi hijo se comporta de esta manera, ¿qué puedo hacer? ¿En qué me puedes ayudar? Etcétera. Pueden hacerle las preguntas ahí. ¿Ah? Ante no tener a quién preguntar, yo sé que estos profesionales quizás no van a superar, o quizás sí, a algún humano, pero podemos echar mano de ellos y aprender un montón. Luego hay unos poquitos juegos acá
pero que los encuentro sumamente necesarios que tienen que hacerlos porque refuerzan conceptos matemáticos sumamente importantes. Sumamente. Entonces ustedes pinchan y juegan. Son juegos muy inteligentes. Y acá están los videos de YouTube que tienen que ver sí o sí. Perfecto. Eso es un review. Y los otros son, por ejemplo, los otros enlaces son tiendas, es decir, cómo se sostiene esto, ¿ya? Con una pura mensualidad de una plataforma fulera, se pagaría la ofrenda sugerida durante todo un año. Por ejemplo, ¿cómo se sostiene esto? Lo que tengo es este producto que está acá, que por lo que vale el producto ustedes lo compran y son 12 clases online gratuitas, donde estamos en familia, con las familias que correspondan. Entonces acordamos esa clase y ahí están mis hijos con el robot, sus hijos por otro lugar del mundo con el robot y nos vamos educando. Y son 12 clases online gratuitas con la compra del robot, es decir, te llega el robot y tienes 12 clases online gratuitas. Otra manera de financiamiento es aquí, pinchando y comprando por los medios electrónicos, pagando, apoyando con una ofrenda mensual sugerida de 5.000 pesos y una ofrenda mensual sugerida de 1.000 pesos, para apoyar esto, los gastos de todo esto. Y bueno, ahí hay testimonios que ustedes pueden ver. Yo creo que hay varias familias que pueden estar conectadas, que pueden estar acá en los testimonios. Y quien quiera dar su testimonio, bien agradecido será, para que puedan haber otras familias que comprueben que esto es real y verdadero, que no es un sueño. Y otro link que está ahí, para los que les complican el tema de los pagos online, hay una ofrenda ahí de cómo ofrendar con depósito, con PayPal, con Mercado Pago. Entonces, con todas las posibilidades que tengan para poder ayudar. A nadie se le cercena, se le quita la posibilidad de aprender porque no tenga el dinero para aprender. Es decir, el que tenga para ofrendar se agradece porque ayuda a mantener los gastos de esto, y el que no tiene porque tiene que decidir entre ofrendar o comer, coma tranquilamente y eduque a sus hijos con el mejor nivel. Que si los educa y aprenden, eso va a ser la mejor paga. ¿Ya? Eso es la página web. Bueno, y ahí está un blog que lo he desarrollado mucho, pero por lo menos ahí puse unos libros de matemáticas, que son unos libros de matemática muy interesantes, y ahí en el blog iba a colocar otro tipo de cosas, que las cosas que iban haciendo algunas familias, que me dieran permiso para ir colocándolas en el blog para que sirva de ejemplo para otras familias que se están educando en casa. Y eso es en resumen. Eso es lo que les quería contar y ya llevamos, wow, vamos a cumplir las 2 horas. Eso. ¿Qué es lo que sigue? La próxima clase es la clase de explicar lo que es idear, que es el número 3. Luego viene el 4, que es prototipar, y el 5, que es evaluar, que son los 5 pasos de este pensamiento de diseño, para que luego de eso empecemos a llevar a la conclusión el trabajo de Don Raimundo, ya el señor que tiene unas parras y que necesita, para que ustedes vean que vamos a hacer una solución real, de un problema real, una solución real. Y si el día de mañana tenemos los recursos y tenemos que mandar un satélite al espacio, pues mandaremos un satélite al espacio. No tenemos problemas de eso. Podemos hacer lo que queramos. Voy a leer algunos comentarios que pueden ser de edificación. Dice: encuentro muy buenos los nombres de los profesores, gracias por crearlos. A ver, veamos más arriba. Dice, ¿qué nos corresponde? Yo empecé hace 4 años y recién con ustedes estoy dejando esa presión. Encuentro muy buenos los nombres de los profesores, excelente, no había visto esa opción. Desde el 2011 haciendo educación en casa, primera vez que tenemos estas maravillosas herramientas. Solo agradecer la dedicación, el amor, que evidentemente es parte de Dios. Muchas bendiciones, muchas gracias, muchas gracias. Sí, perfecto, claro. Puede utilizar los profesores que están ahí por todo el tema de la neurodivergencia. Sí, el profesor James, el que estaba por acá, que es profesionales a su servicio, el que está aquí. Ese señor que está ahí, que es de la Universidad de Texas, me parece. Hola queridas familias cristianas, soy el Dr. James, director del Autism/Asperger's Research Program. Mi pasión es ayudar a sus hijos a alcanzar su máximo potencial, combinando la investigación científica con los principios bíblicos. Y ahí ustedes pueden empezar a interactuar con él. Bien.
Ahí está la página. Léanse esto, por favor, si ustedes es primera vez que están viendo este video o es la 30ª vez que lo están viendo y nunca se han leído esto, es importante que se lo lean, por favor, porque así van a saber eh, qué tanto pueden sacarle potencial y provecho, entender poco de qué se trata todo esto, ¿ya? De la metodología. Así que nos vemos en la próxima clase del día, no sé qué día va a ser porque la ponemos en votación, ¿ah? Desde lunes a domingo, ahí están los horarios disponibles y hasta ahora he ganado el día lunes a las 20:30. Así que agradezco que nos hayan acompañado. Los que están viendo este video, denle like en YouTube, se suscriben, campanita y para que por lo menos lleguemos a la misma cantidad de suscriptores como los mismos que están en el grupo. Yo creo que todos, la gran cantidad de tener algún YouTube. Entonces, para que esto se pueda compartir con otras familias. ¿Ya? Así que le agradezco mucho su visita acá y que tengan un sueño reparador, que descansen y que mañana sea un bendecido día. Así que un placer, que el Señor les bendiga mucho y que podamos seguir aprendiendo. Y ya saben, en el grupo es para hacer todas sus preguntas sobre la plataforma, compartir lo que están educando, lo que están enseñando, las cosas positivas que han recibido, todo ese tipo de cosas que puedan ser de bendición y edificación a los demás. No tengan miedo, nadie les va a quitar a sus hijos, la educación está absolutamente permitida en Chile y con esta herramienta ustedes tienen para educar al mejor nivel posible del mundo. Depende nada más que de ustedes, niños, que están viendo, de que estudien contentos, con alegría, porque tienen la posibilidad de hacer todas las preguntas que quieran, de responder, de hacer actividades, como vimos, de entregarles sus preguntas, sus pruebas hechas, les pueden pedir pruebas, ustedes contestan las alternativas, escriben con la mejor letra posible, la mamá le toma una foto con el WhatsApp o con lo que sea, la sube y el profesor te va a ayudar y te va a dar retroalimentación. ¿Ya? Así que un gusto, que Dios les bendiga mucho